Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Siempre para nosotros es una bendición, un gozo poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y aprovecho para decirles que nos reunimos en persona cada domingo a las 9 de la mañana y también los miércoles a las 7 de la tarde. Nos encantaría verlos y siempre siéntanse libres en acompañarnos. Mientras tanto, sepan que permanecen en nuestras oraciones y ciertamente agradecemos sus oraciones y su apoyo también a nuestro ministerio. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que nos permites para escudriñar tu palabra. Mi deseo, mi oración es que uses este mensaje para animar a los corazones, fortalecer la fe de aquellos que han de escuchar. Tú conoces todas sus necesidades. Me uno con ellos, Dios, en orar por cada una de ellas. Creemos en el poder de la oración y creemos, Dios, que no hay nada imposible para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Me gustaría hablarles acerca del tema del ánimo y con un enfoque en la necesidad de que nosotros como hijos de Dios seamos personas que animan a otros, que seamos personas que nos dedicamos a inspirar y animar a aquellos que nos rodean para vivir las vidas a las cuales Dios los ha llamado. Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría darles una ilustración de los peligros del desánimo, que nos va a dar a entender por qué es tan importante animar a los desanimados y en vez de ser una persona que desanima, que seamos personas que animan, que ayudan a otros perseverar y seguir hacia adelante. Eso es algo muy importante. Ser una persona que anima a otros es un papel importantísimo para los cristianos en estos tiempos. Encontramos un buen ejemplo de los peligros del desánimo y cómo nosotros podemos llegar a ser animadores en el segundo libro de Samuel, capítulo 19. Vemos aquí esta porción que los soldados del rey David habían perseguido a Absalón, el hijo del rey que se había rebelado no solamente en contra de él, pero en contra del pueblo. Y en ese conflicto, Absalón pierde su vida. Y en vez de agradecer a sus soldados por su esfuerzo valiente, David se enfoca sus emociones en llorar sobre Absalón. Y esta negligencia causa que los soldados de David se sintieran desanimados. Y entra aquí a este escenario Joab, quien anima al rey a ser a una persona que anima a sus soldados. Dice 2 de Samuel capítulo 19 del 1 al 7. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto por todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve fuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no lo sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. En estos versículos, aquí en 2 de Samuel capítulo 19, encontramos 5 frutos del desánimo. 5 frutos de un pueblo desanimado.
primer lugar, un pueblo desanimado es un pueblo derrotado. Nos dice aquí el versículo 2, y se volvió aquel día la victoria en luto. Miren, estos hombres habían hecho lo que fueron instruidos a hacer. Ellos protegieron no solamente al reino, sino también al rey mismo. Y cuando regresan, en vez de recibir un agradecimiento o reconocimiento, reciben lo opuesto. Por eso dice el versículo 2, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Miren, la misma persona quien se había opuesto en contra del rey, ahora el rey estaba en luto por él. Se puede entender humanamente porque era su hijo, pero era un hijo que había causado mucho daño, no solamente al reino, sino al rey mismo. En segundo lugar, un pueblo desanimado es un pueblo desmoralizado. La Biblia dice que, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Ellos habían hecho lo que se les dirigió a hacer. Ellos habían sido exitosos y victoriosos en el conflicto, en la batalla. Y sin embargo, dice aquí que entraron de regreso a escondidas, señal que el pueblo se sentía desmoralizado. Ahora sentían que por hacer algo bueno, ahora se estaba interpretando como algo malo. En tercer lugar, un pueblo desanimado es un pueblo desilusionado. No entendían, no sintonizaban qué era el efecto del rey sobre ellos. Dice el versículo 5 y 6, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado de tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Entonces el pueblo, ellos no entendían, se quedaron desilusionados porque por hacer lo que se les pidió y hacerlo con victoria exitosamente, veían que el rey tenía una reacción no esperada. En cuarto lugar, un pueblo desanimado es un pueblo que se siente devaluado. No sentían sus esfuerzos y sus esmeros ser valorados y por lo tanto se sentían desvalorados. Y en quinto lugar, un pueblo desanimado muchas veces se convierte en un pueblo dividido. Dice el versículo 9 del mismo capítulo, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel. Entonces aquí encontramos 5 frutos del desánimo y no son frutos buenos. Un pueblo que se siente derrotado, desmoralizado, desilusionado, devaluado y por último dividido. Y donde hay división es casi imposible ver progreso y ver una movida hacia adelante. Entonces, vemos en este pasaje no solamente lo que causó el luto y las acciones de David en desanimar al pueblo, sino que vemos cómo Joab, siervo de David, es instrumental en ayudar al rey llegar a ser un animador. ¿Qué es el ánimo? El ánimo es mejorar el espíritu de otra persona, dándoles esperanza y confianza. Es levantarles los espíritus, es alientar, es consolar. La ilustración que me gusta es como la persona que está arriba y le da la mano a la persona que está abajo y lo levanta. Le da la mano para levantarlo, para que crezca, para que asciende, para que suba. Y muchas veces el ánimo se manifiesta en palabras sencillas como estas. Mira, creo que tu talento te puede llevar a hacer lo otro. Creo que serías bueno para esto. Es animar a personas a pensar en hacer algo que quizás en su pasado nunca habían contemplado. Y saben, muchas veces hay personas que no hacen, no se dedican a ciertas cosas, no porque no tienen los talentos o las habilidades o el deseo, sino porque nunca hubo alguien
que les diera esa visión, que les diera ese ánimo de explorar algo nuevo. Miren, en mi vida yo he tenido la bendición de tener muchas personas a mi alrededor animarme. El animador más grande en mi vida fue mi tío Adolfo, quien a los 21 años, él terminó en una silla de ruedas por el resto de su vida. Pero no mucho después de ese accidente que cambió su vida para siempre, él entregó su vida a Cristo. Y él dedicó el resto de sus años para animar a aquellos en su familia, a aquellos a su alrededor, con sus oraciones, pero también con sus palabras. Y para mí, él siempre fue ese impulso. Él siempre me ofreció ese ánimo de pensar más alto, de creer más ampliamente. Y eso fue algo instrumental para mí. De la misma manera, yo creo que Dios quiere que usted y yo, como hijos de Dios, hagamos lo mismo. Como padres de familia, hermanos, hermanas en Cristo, compañeros de trabajo, que nosotros tengamos ese mismo espíritu, ese mismo deseo de levantar a otros, de darles una visión más amplia, más alta y de ayudar a otros a ser todo lo que Cristo los ha llamado a hacer. Miren, en esta ocasión, regresando al texto, Joab ayuda al rey David a tomar el papel de animador. Y miren, lo que aprendemos en estos versículos es que una persona que anima habla palabras de ánimo, se expresa en una manera animadora. Dice el versículo 7, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. Joab anima al rey David a salir a consolar y animar al pueblo. Y las palabras de Joab fueron tan claras como directas, pero necesarias. Le dice al rey, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. En segundo lugar, una persona que anima manifiesta aprecio por otros, expresa un aprecio por otras personas. Joab le dice a David en el versículo 5, hoy has avergonzado el rostro de tus siervos, que hoy han librado tu vida. Y miren, Joab le está dando a entender al rey David que estos mismos soldados, que ahora se sentían desanimados, desilusionados, desvalorizados, desmoralizados, les dice, miren, estos arriesgaron su vida para cuidar del reino, cumplieron su misión y ahora se sienten desanimados. Rey, tienes que mostrarles aprecio, tienen ellos que saber que tú aprecias lo que hicieron. Tercer lugar, una persona que anima, comparte y proyecta esperanza. Comparte y proyecta esperanza. Dice el versículo 8, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y miren, estas cosas sencillas, que al parecer son pequeñitas, se convierten en cosas grandes. El hecho de que el rey estuvo allí, que el rey se les acercó, estuvo ahí en persona, fue visible, fue algo importantísimo para levantar los ánimos de aquel pueblo. Miren, cuando nosotros, los que somos hijos de Dios, conocemos bien la Biblia, cuando nosotros pensamos en el ánimo, en aquellos en la Biblia que fueron consoladores, que fueron personas de ánimo, la persona que muchas veces surge es el nombre Bernabé. Bernabé. Y miren, muchas veces Bernabé se considera como un asistente de Pablo, pero esa descripción sería incompleta, porque este hombre, Bernabé, fue un hombre fiel, fue un seguidor de Cristo quien fue fiel y fue eficaz en todo lo que hizo. Y sobre todo, cada vez que la Biblia menciona a Bernabé, lo menciona como una persona que animó a otros, que fue un gran animador. Miren, Bernabé fue un cristiano maravilloso que ayudó a llevar el evangelio a través de su don como animador. La primera vez que leemos el nombre Bernabé mencionado en la Biblia, lo vemos en Hechos capítulo 4.
Hechos 4, 36 al 37. Aprendemos aquí que su nombre verdadero fue José. Y aquí que José había recibido sobrenombre Bernabé. En otras palabras, Bernabé no era su nombre actual era José, pero aquellos que lo rodeaban le dieron el apodo, el sobrenombre Bernabé. ¿Por qué? Porque el nombre Bernabé, nos dice Lucas, quiere decir hijo de consolación. Dice el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este sobrenombre, este apodo, fue una descripción ideal para José, el levita. Él era un levita que había venido a los pies de Cristo. En otras palabras, él había sido parte del sistema religioso judío y lo dejó atrás para llegar y ser un hijo de Dios, un cristiano. Eso fue un paso grande. Esa decisión, esa transición, ese cambio en su vida fue un motivo para animar a muchos más. También nos dice estos versículos que Bernabé originalmente fue de la isla de Chipre. Esta fue la misma isla que tiempo después él, junto con Pablo, regresarían a evangelizar. En tercer lugar, vemos aquí en el versículo 37 que Bernabé era una persona muy generosa y bondadosa. No solamente animaba a otros con sus palabras, sino que también animaba con sus actos y con su generosidad. La siguiente vez que encontramos el nombre de Bernabé en la Biblia lo encontramos en Hechos capítulo 9. Recuerden que el nombre Bernabé literalmente quiere decir hijo de consolación. Y vamos a ver aquí en este capítulo por qué este apodo se le dio a José. La primera mitad de este capítulo nos cuenta la historia extraordinaria de la conversión de Pablo. Cómo él iba a Damasco, se conocía entonces como Saulo de Tarso, iba hacia Damasco a perseguir a los cristianos, pero en el camino Cristo lo alcanza. Y recuerden que en ese momento, antes de su conversión, Pablo era enemigo, llamado Saulo, era enemigo de la iglesia cristiana. Y él quería acabar con ella. Pero luego tuvo un encuentro con Cristo que cambió todo. Y de repente, Saulo de Tarso ahora es Pablo, que llegaría a ser un apóstol, y empieza a predicar. Bueno, los judíos no querían a Pablo. A él lo consideraban un traidor. Trataron ellos de matarle. Y cuando Pablo descubrió esto, él ahora tenía que acudir a los mismos cristianos que él quería acabar con ellos como auxilio. Entonces él regresa a Jerusalén, donde muchos de los líderes de la iglesia cristiana estaban viviendo. Y cuando Pablo trata de reunirse con ellos, nos dice el versículo 26 aquí en Hechos 9, que le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora, nosotros no podemos criticar a estos cristianos. Ellos sabían quién él era. Ellos conocían bien su reputación. Su objetivo era acabar con los cristianos. Entonces muchos de estos cristianos, los líderes cristianos, le tenían miedo. Aunque él les comentó y les explicó lo que había pasado en camino a Damasco, muchos de ellos le seguían teniendo temor. Nadie, excepto un hombre, Bernabé, se atrevió a ir. Dice el versículo 27, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Miren, este hijo de consolación estaba dispuesto a confiar en Pablo. Este hijo de consolación estaba dispuesto a arriesgar su propia vida y alcanzar a alguien que tenía ningún amigo en la iglesia cristiana. Bernabé estaba dispuesto a mirar más allá del pasado de Pablo y creer en él y hacerlo su amigo. ¿Eres tú como Bernabé? Porque miren, hay muchas personas que nos rodean que necesitan a alguien como Bernabé. Esa persona puede ser tú. Y como Pablo, quizás ellos tenían un pasado lleno de errores
Quizás un pasado lleno de cosas de las cuales ellos están avergonzados, que les dio una mala reputación, mal testimonio. ¿Estás tú dispuesto a ser el Bernabé en las vidas de ellos, animándoles? ¿O vas a rehusar? ¿Vas a dejar que el temor o sus pasados te impidan ser esa bendición que ellos necesitan? Miren, yo estoy convencido que hay muchas personas en la comunidad que tienen temor de venir a adorar con nosotros. Tienen temor de ser rechazados. Ellos necesitan un amigo como Bernabé, que están dispuestos a alcanzarlos y presentarlos al resto de los creyentes. Y fue algo muy arriesgoso para Bernabé, pero él lo hizo. Y creo que Bernabé estaba dispuesto a hacerlo porque es lo que Cristo había hecho por él. Ahora recuerden cómo Jesús fue tratado cuando él se asoció con las prostitutas y con los publicanos. Ellos lo consideraban lo más bajo de la tierra y sin embargo Cristo fue y los anima con las buenas nuevas, les evangeliza, les predica las buenas nuevas. Bernabé simplemente estaba siguiendo el ejemplo de Jesús. Y miren, si queremos entender qué fue lo que motivaba a Bernabé, qué fue lo que lo impulsaba a hacer esto, tenemos que ir a Hechos capítulo 11. Miren, en Hechos 11 del 22 al 24 nos dice la palabra de Dios: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazones permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren, las buenas nuevas había alcanzado un pueblo llamado Antioquía. Una iglesia cristiana nueva había sido formada ahí, pero necesitaban a alguien que les enseñara, que les ministrara. ¿Y a quién enviaron? A Bernabé. De acuerdo al versículo 22 al 23, ¿qué hizo este hijo de consolación? Los animó su fe en Cristo. Pero miren qué más nos dice de este pasaje que hizo Bernabé. Dice, lo describe el versículo 24 como de esta manera: una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? Por la obra animadora de Bernabé. Cómo este hombre lleno del Espíritu Santo y de fe fue enviado a este grupo, a esta congregación, para animarlos. Imagínense cómo crecería la iglesia cristiana en el día de hoy si hubieran más personas como Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé enseguida? Bueno, a través del poder del Espíritu Santo que estaba obrando a través de él siguió adelante. Y en vez de descansar en sus logros, descansar en sus victorias, Bernabé sabía que había muchas personas más que alcanzar. ¿Y qué hizo? Él hizo de Pablo su compañero misionero y salieron ambos, los dos juntos, a llevar el evangelio a aquellas regiones que todavía no le conocían. Bernabé y Pablo llegaron a ser un equipo eficaz. Dice el capítulo 12 de Hechos que salieron juntos. El capítulo 13 nos dice que salieron juntos de nuevo. Y mientras leemos estos pasajes, nos damos cuenta que el equipo de Bernabé y Pablo sigue adelante hasta que llegamos al capítulo 13, versículo 42, cuando de repente este equipo ahora se reconoce como el equipo de Pablo y Bernabé. Y aquí creo que es porque Pablo empieza a mostrar el poder de Dios en él, en predicar el evangelio. Pero también esto nos dice algo importante acerca de Bernabé, que a él no le importó. Para Bernabé lo importante no era ser el primero, ser el líder. Lo importante para él era alcanzar a las almas perdidas, hacer la obra de Dios, animar a Pablo, ayudarle. Eso fue todo lo que importaba a él. Y había un incidente que también ocurrió entre Bernabé y Pablo. En Hechos capítulo 15, 36 dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo y Bernabé
habían servido como misioneros activos, como un equipo activo, y ahora estaban preparándose para salir de nuevo. Dice el versículo 37 al 40, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno el otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Miren, aquí vemos un incidente interesante. Bernabé y Pablo, dos personas que compartían una pasión, una visión de alcanzar a las almas perdidas y llevar las buenas nuevas de salvación a todo rincón del mundo, tienen un desacuerdo. Y al centro del desacuerdo es el sobrino de Bernabé llamado Juan. Pablo no quería llevarlo porque Juan los había abandonado en el primer viaje misionero, pero Bernabé quería llevarlo. Entonces, en ese momento se dividen. A consecuencia de eso, Bernabé y Juan se van a Chipre y Pablo toma a Silas y se van al otro viaje misionero. Entonces aquí vemos cómo Dios, a través de ese incidente, ese desacuerdo, obra y amplía y abre las puertas para que más regiones, más personas vengan a los pies de Cristo. Miren, Bernabé le quería dar a Juan Marcos otra oportunidad. Y aquí vemos otra vez cómo Bernabé fue una persona que se interesaba en las vidas de otros, era una persona que quería animar. Pero Pablo no lo vio de esa manera. Él creía que la misión era demasiado importante para arriesgar otro abandamiento. Y una vez más vemos a Bernabé que estaba dispuesto a alcanzar a alguien y darle una segunda oportunidad. Bueno, al fin del cuenta, nos damos aquí que esto resulta en dos equipos que llevaron el evangelio a dos regiones distintas, que al fin del día alcanzaron más personas para Cristo. Ahora, no termina nada aquí, porque miren, años después, Juan Marcos viene a llegar a ser uno de los ayudantes más cercanos a Pablo. Miren cómo Dios obra. En Colosenses 4:10 nos dice Pablo que dice que Marco fue uno de sus ayudas mientras él estaba en prisión. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Y miren lo que dice Pablo acerca de Marcos en 2 Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Miren la belleza de todo esto. Marcos llega siendo la fuente del desacuerdo entre Bernabé y Pablo. Pero con el tiempo, Pablo mismo reconoce y se da cuenta que la mano que Bernabé le había dado a su sobrino Juan Marcos, ese acto de animarle, fue suficiente para no solamente animar a Juan Marcos, pero darle esa segunda oportunidad que él iba a necesitar para ser usado. Y miren, vemos aquí cómo Dios prepara a Juan Marcos y cómo llega a él a ser una gran ayuda para Pablo. Miren, hermanos, hermanas, hay tanto más que podríamos decir de esto, pero el tema y el mensaje de hoy es muy sencillo. Necesitamos a más Bernabés, necesitamos a más cristianos que tengan el corazón de Bernabé, que tengan ese deseo y esa visión de animar a otros. Todos estamos rodeados de personas que necesitan una mano, necesitan una palabra de ánimo, necesitan una oración, necesitan a alguien que impulse una chispa en ellos a través de la fidelidad y el testimonio de Bernabé. Hermanos, hermanas, les animo a que busque en usted a ese Bernabé, que usted sea como un Bernabé, sea de ánimo, sea de motivación, sea de fortaleza para aquellos que lo rodean. Y van a ver cómo el Señor a lo largo del tiempo va a obrar en y a través de ustedes
para alcanzar y consolar a muchas personas más para Cristo. Oremos. Te damos gracias, Dios, por este mensaje. Gracias por enseñarnos, Dios, los peligros del desánimo y cómo nosotros podemos tomar los pasos para animar a otros. Y por qué es importante que sigamos el ejemplo de Bernabé y ser personas que animan a otros. Ayúdanos a considerar a quién podemos nosotros animar. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Ánimo y adelante.